Buenos días, nosotras somos parte del grupo número 1, que está conformado por Neris Ochoa, Mariana Salas, Danielis Rivadeneira, Diana Guerra y mi persona, Jessica Finol. ¿Qué significa diagnosticar? Diagnosticar significa recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. Entendemos el diagnóstico social como el proceso que sintetiza, interpreta y conceptualiza la naturaleza y magnitud de las necesidades sociales en sus efectos y causas personales y sociales. Como tal, es el proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal. El diagnóstico es un procedimiento ordenado, sistemático para conocer, para establecer de manera clara una circunstancia a partir de y concretos. El diagnóstico conlleva siempre una evaluación, con valoración de acciones en relación con el término. Incluye en su raíz el vocablo griego gnosis, que significa conocimiento. La definición de diagnóstico de Andrade de Souza, un método de y del desempeño de una o interna y externamente de modo que pueda facilitarla. La realización de un diagnóstico adecuado exige por parte de quien lo va a realizar determinadas o entre las que podemos citar conocimientos teóricos en la materia, razonamiento lógico, concentración, experiencia y una gran capacidad para observar con objetividad y para relacionar diferentes datos. ¿Cuál es la importancia de los diagnósticos? El diagnóstico social es importante porque tiene capacidad para determinar el tipo de intervención más adecuado para modificar las situaciones en las que tienen que intervenir cuando éstas son susceptibles de cambio. El diagnóstico supone la síntesis, interpretación y evaluación profesional de una situación. Es muy importante saber que el diagnóstico es una necesidad y una responsabilidad del profesional del trabajo social, que debe incluir el punto de vista del usuario, pero que su formulación y su base teórica es asunto únicamente del trabajador social. Un diagnóstico comunitario nos sirve para identificar las problemáticas de una comunidad y por ende posibles soluciones y planes para llevarlos a cabo. Al mismo tiempo permite que sea la misma comunidad la que participe en la realización de las actividades para la solución de la problemática. Uno de sus principales propósitos es generar y ofrecer la información requerida para poder formar líneas de acción y que de esta manera puedan intervenir personas ajenas a la comunidad. ¿Qué es un diagnóstico comunitario? Es un proceso de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de datos e información que nos permite conocer mejor la realidad de las comunidades o de una parte de ellas para dar respuesta a los problemas. Es importante señalar que es la propia comunidad quien determinará cuáles son sus necesidades primordiales para resolver, establecerán la jerarquización de las mismas y podrán proponer las posibles soluciones. Por otra parte, el diagnóstico comunitario es un instrumento empleado por las comunidades para la edificación en colectivo de un conocimiento sobre su realidad, en el que se reconocen los problemas que las afectan, los recursos con los que cuentan y las potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en beneficio de todos y asimismo permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios. El diagnóstico comunitario se refiere al proceso de detención de necesidades de una comunidad, necesario para poder diseñar e implementar proyectos de mejoramiento de la comunidad, sea esta una comunidad de tipo residencial o de tipo funcional. Las técnicas de diagnóstico comunitario pueden variar según la naturaleza del proyecto y la comunidad: mesas de trabajo, entrevistas, encuestas, matriz, FODA o DOFA, etc. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico comunitario? Porque mientras la comunidad analiza y produce el diagnóstico, va comprendiendo mejor su situación, identifica los problemas y obstáculos que impiden su desarrollo y le proporciona los elementos para establecer las prioridades.
El diagnóstico sirve además como base para que los miembros de la comunidad planifiquen colectivamente actividades que les permitan mejorar su situación actual. Existe una marcada diferencia entre un diagnóstico hecho por agentes externos a una localidad y aquel hecho por los propios vecinos. Los planes de acción y las soluciones suelen ser más apropiados y eficaces cuando se basan en un análisis de los problemas hechos por las personas afectadas. El diagnóstico comunitario es una actividad del colectivo comunal, sin embargo, es conveniente que la comunidad cuente con el apoyo de facilitadores para explicar la metodología adecuada al proceso investigativo llevado a cabo por los sectores populares. Una vez hemos recogido los datos, los hemos relacionado entre sí y hemos hecho una síntesis, podemos hacer un diagnóstico social en el que interpretaremos todas las informaciones anteriores. El diagnóstico social tiene capacidad para determinar el tipo de intervención más adecuado para modificar las situaciones en las que tienen que intervenir cuando éstas son susceptibles de cambio. El diagnóstico supone la síntesis, interpretación y evaluación profesional de una situación, representa un punto en el proceso metodológico a partir del cual se establecen objetivos, se toman decisiones y se planifica la actuación. Es importante tener en cuenta la objetividad que se puede percibir de una realidad y el grado de verificación posible desde la observación y desde la teoría que da soporte a la interpretación. ¿Quiénes hacen el diagnóstico? Propiamente dicho, evaluación de las altas capacidades más los rasgos de personalidad y aspectos de intervención solo puede hacerlo un profesional de la psicología o psicopedagogía que esté especializado en altas capacidades intelectuales. De la misma manera, podemos decir que cada profesional especializado para hacer un diagnóstico lo puede hacer. Igualmente, los pedagogos, que también deben ser expertos en este tema, pueden hacer lo que se denomina diagnóstico pedagógico, que consiste en efectuar un diagnóstico sobre todos los aspectos que intervienen en el aprendizaje y que permitirán conocer al alumno para orientarlo adecuadamente en todas las actividades que conforman el aprendizaje. En conclusión, los diagnósticos generan un conocimiento del que no se disponía y que fuera evidente su utilidad para el diseño de estrategias económicas, sociales y políticas. En muchos casos se trata de un nuevo conocimiento, es decir, no se limita a reconocer la realidad como es ni como se ve, sino que los actores buscan encontrar una reflexión para así lograr avanzar. El diagnóstico es el punto de partida para diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades detectadas en el mismo y debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir en la práctica de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la comunidad y a la influencia de los diferentes factores que inciden en el logro de los objetivos propuestos. Gracias.